La lealtad, solía pensar, era el cimiento invisible de una relación. No la ves, no la tocas, pero confías en que está ahí, soportando el peso de dos vidas, de los días buenos y de las inevitables tormentas. Yo, como arquitecto, entiendo de cimientos. Paso mis días calculando cargas, especificando materiales y garantizando que lo que construyo resista el tiempo. Apliqué la misma lógica a mi matrimonio con Isabela. Yo era la estructura, el pilar de concreto y acero, constante y confiable. Ella era la fachada deslumbrante, la que todos admiraban en nuestro círculo social en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Lo que tardé en darme cuenta es que una fachada, por más hermosa que sea, no puede sostener un edificio que se está pudriendo por dentro. Y el nuestro estaba en ruinas desde hacía mucho tiempo. La erosión fue un proceso lento, casi imperceptible, como el agua que se infiltra en una pared, manchando el yeso de adentro hacia afuera. Comenzó con el distanciamiento. Isabela vivía en su teléfono, en un mundo de conversaciones y risas que no me incluían. Cuando llegaba a casa de la oficina, cansado, pero ansioso por compartir mi día, ella me ofrecía monosílabos mientras sus dedos danzaban en la pantalla. «Qué bien, mi amor, interesante, luego me cuentas». El luego nunca llegaba. El sueño se convirtió en su excusa universal, una cortina de terciopelo que caía entre nosotros todas las noches, cerrando cualquier posibilidad de conexión. Estaba físicamente a mi lado, pero su mente, su esencia, estaba a kilómetros de distancia, en un lugar al que yo no tenía invitación. Después vino el desdén financiero. Mi trabajo, que antes era motivo de orgullo, la fuente que financiaba su estilo de vida, sus viajes de autoconocimiento y su guardarropa de diseñador, se convirtió en un detalle inconveniente. Gastaba sin consultar, pasando la tarjeta de crédito conjunta como si fuera un recurso inagotable. Cuando intentaba hablar sobre presupuesto o planificación, ella ponía los ojos en blanco. «Ay, Mateo, no seas tan aburrido. El dinero es para usarlo, para vivir». Para ella, yo ya no era un socio, sino un patrocinador. Mi función era generar los recursos para que su vida pudiera ser una obra de arte, mientras que la mía se resumía a hojas de cálculo y planos. En este escenario de creciente abandono, surgió una confidente improbable, Clara, la mejor amiga de Isabela. Al principio, era casual. Clara venía a visitarnos e Isabela, como siempre, estaba ocupada en una llamada o arreglándose para salir. Clara y yo nos quedábamos en la sala, conversando. Me preguntaba sobre mis proyectos con un interés genuino que no veía en mi esposa desde hacía años. Recordaba los nombres de mis clientes, las dificultades que enfrentaba en una obra. Clara veía al arquitecto, al hombre, no solo al cajero automático. Veía mi cansancio y, en sus ojos, yo veía compasión. Isabela, en su arrogancia, nunca se dio cuenta. Veía solo a su esposo y a su mejor amiga, dos figuras secundarias en su gran obra de teatro, y nunca imaginó que podrían estar escribiendo su propio guión entre bastidores. Nuestra conexión no nació de una pasión ardiente, sino del frío de la soledad compartida. El catalizador, el momento en que la fachada finalmente se derrumbó, fue en una de esas cenas perfectamente coreografiadas por Isabela en nuestro apartamento. La mesa estaba impecable, el vino caro, y los amigos, el mismo grupo de personas superficiales que aplaudían todas sus actuaciones. Yo estaba en mi papel habitual, el esposo silencioso y sonriente. La conversación giraba en torno a un viaje que una de las parejas había hecho a Europa. La esposa, emocionada, describía lo inseparables que eran, lo maravilloso que era compartirlo todo. Isabela se rió, un sonido agudo y un poco desdeñoso. Tomó un sorbo de vino, miró al grupo con un aire de sabiduría mundana y dijo, en voz alta y clara, con los ojos fijos en los míos, «Ah, qué lindo». Pero esa idea de pertenecer a alguien es tan anticuada. Yo, por ejemplo, no soy solo de Mateo. Y luego me guiñó un ojo, como si me hiciera un favor al incluirme en su filosofía libertaria. No soy solo tuya. El silencio que siguió fue pesado. Los amigos desviaron la mirada, avergonzados. Era una humillación pública, una declaración de que yo no era suficiente, de que nuestro compromiso era de una sola vía.
En ese instante, pude sentir el peso de todas las noches silenciosas, de todos los gastos ignorados, de toda la indiferencia. Vi el desprecio en sus ojos y supe que esperaba que yo bajara la cabeza, que me sintiera avergonzado, que aceptara un golpe más. Pero algo diferente sucedió. El dolor que había estado sintiendo durante meses se había solidificado en una resolución fría como el acero. El cimiento que creía derrumbado, en realidad, había sido reemplazado por uno nuevo, construido solo para mí. No sentí rabia. Sentí pena. Y un poder inmenso. La miré de vuelta, manteniendo el contacto visual, y una lenta sonrisa se formó en mis labios. Una sonrisa tranquila, casi divertida. Es verdad, mi amor. No eres solo mía, dije, mi voz sonando perfectamente tranquila en la silenciosa sala. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Miré al otro lado de la mesa, donde estaba Clara, pálida, con los ojos desorbitados. Y entonces, volví mi mirada hacia mi esposa. Pero, fíjate qué curioso. Tu mejor amiga es solo mía. Todos en la mesa se sorprendieron y comenzaron a girar la cabeza de mí hacia Clara y de Clara hacia Isabela, como espectadores en un partido de tenis mortal. A Isabela se le cayó la mandíbula. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una máscara de shock y furia incrédula. El clic de la demolición final sonó en mi mente, no con el ruido de una explosión, sino con la claridad satisfactoria de una cerradura abriéndose a la libertad. El sonido que siguió a mi declaración no fue el de un plato rompiéndose o un grito inmediato. Fue un silencio colectivo y agudo, la súbita ausencia de aire en una habitación llena. Todas las miradas, antes enfocadas en Isabela, ahora se dividían, rebotando entre ella, yo y una Clara petrificada. Fue Isabela quien rompió el hechizo, con una risa forzada y estridente que no engañó a nadie. ¡Qué broma de mal gusto, Mateo! Estás tratando de arruinar la noche con tu humor bizarro. Pero sus ojos, desorbitados y llenos de pánico, contaban una historia diferente. No estaba preguntando, estaba implorando que fuera mentira. Los amigos, sintiendo la detonación de una bomba social, comenzaron a levantarse torpemente, murmurando excusas sobre niñeras y compromisos matutinos. En menos de 5 minutos, el escenario que Isabela había montado para su actuación estaba vacío. Solo quedaban los 3 actores principales en medio de los escombros de la cena. No esperé la confrontación. Tranquilamente, doblé mi servilleta y la puse junto al plato. Creo que la noche ha terminado, dije a la nada en particular y me retiré a nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Pude oírla gritar mi nombre, golpear la puerta, pero no respondí. El hombre que habría corrido a calmarla, a disculparse por un malentendido, a restaurar la paz a cualquier costo, había muerto en esa mesa. En su lugar había un arquitecto con un plan de demolición. Y la primera regla de una demolición segura es despejar el área de cualquier sentimentalismo. Pasé la noche en el cuarto de huéspedes, durmiendo un sueño profundo y sin sueños por primera vez en meses. Era el sueño de la resolución. A la mañana siguiente, comenzó la verdadera ejecución. Me desperté temprano, me arreglé para el trabajo como cualquier otro día y preparé un café. Isabela apareció en la cocina, con el rostro hinchado de llorar y los ojos inyectados de furia. La vulnerabilidad de la noche anterior había sido reemplazada por una armadura de indignación. Tenemos que hablar, dijo, la voz temblorosa de rabia contenida. Ahora. Claro, respondí, tomando un sorbo de mi café. Habla. ¿Qué fue eso de anoche? ¿Qué juego enfermizo fue ese? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Intentaste destruir mi amistad más importante por puro despecho. La observé por un momento, analizándola como analizaría una estructura comprometida. No le interesaba la verdad. Le interesaba el control, reescribir la narrativa para que ella volviera a ser la víctima y yo, el villano. Decidí no darle ese poder. No fue un juego, Isabela. Fue una constatación de hechos. Se rió, incrédula. ¿Tú y Clara? No me hagas reír. Es mi mejor amiga. Te odia. No te odia a ti, Isabela, corregí, con una calma que la enfureció aún más.
Te conoce. Y fue en ese conocimiento donde conectamos. Mientras estabas ocupada no siendo solo mía, encontré a alguien que quería ser solo mía. Alguien que me escuchaba. Alguien que me veía. Su furia explotó. Eres un mentiroso. Un maldito mentiroso. Te vas a arrepentir de esto. Comenzó a gritar, a acusarme, a echarme en cara todo lo que, según ella, había hecho por mí. Era una actuación impresionante, pero yo ya no era su público. Esperé a que hiciera una pausa para respirar y entonces, metódicamente, comencé a desmantelar su mundo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo hoy para iniciar el proceso de divorcio, anuncié, con voz neutra, como si discutiera el cronograma de una obra. Se detuvo, sorprendida. ¿Abogado? ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. Hablo perfectamente en serio. Ya que dejaste claro que no eres solo mía, te estoy liberando para que seas de quien quieras. Y me estoy liberando para encontrar la paz. Continué, antes de que pudiera interrumpirme. Ah, y una cosa más. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales de nuestra cuenta conjunta esta mañana. Te aconsejo que busques una fuente de ingresos propia. El patrocinio se acabó. Aquello la golpeó con más fuerza que la revelación sobre Clara. El acceso a mi dinero era el verdadero pilar de su estilo de vida, de su identidad. Su rostro pasó de la rabia al pánico puro. No puedes hacer eso. La mitad de todo lo que tienes es mío. Eso, dije, poniendo la taza en el fregadero, es algo que discutirán los abogados. Construí mi carrera solo, Isabela. Tú fuiste la decoradora, y la decoración será retirada. Fui a la puerta del cuarto de huéspedes, donde una maleta ya estaba lista. Me quedaré en un hotel por ahora. Mandaré una empresa a buscar mis cosas la semana que viene. Me siguió, ahora desesperada, intentando una última táctica, la súplica. Mateo, por favor. No hagas esto. Fue solo una frase estúpida. Te amo. Podemos arreglarlo. Oír te amo de sus labios en ese momento fue el insulto final. Era una palabra que usaba como se usa un destornillador, una herramienta para apretar o aflojar las cosas a su conveniencia. La miré, a la mujer por la que un día habría movido el mundo, y no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo el vacío donde solía estar el cimiento. No, no podemos, dije, con una finalidad que cerró cualquier esperanza. No me rompiste el corazón, Isabela. Lo erosionaste, grano a grano. Y anoche, me demostraste que ya no quedaba nada allí que salvar. Abrí la puerta del apartamento, el mismo apartamento que diseñé y que ella transformó en un escenario para humillarme. La miré una última vez, una reina destronada en su castillo vacío, y salí sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue el más liberador que he oído jamás. La ejecución silenciosa estaba completa. Ahora, era hora de comenzar la nueva construcción. Dejar aquel apartamento en la colonia Roma fue como salir de una tumba bien decorada. El aire de afuera parecía más limpio, más respirable. Los primeros días, me instalé en un hotel de diseño en Polanco, un barrio que Isabela siempre consideró demasiado pretencioso. Para mí, era anónimo y eficiente, exactamente lo que necesitaba. Allí, en el silencio impersonal de una habitación con vistas a la ciudad, comencé a dibujar los planos de mi nueva vida. Como arquitecto, mi instinto es siempre construir. Y por primera vez en años, yo era mi propio cliente, con un brief claro y directo, crear un espacio para un hombre, no para una pareja. Un espacio de paz, funcionalidad y autenticidad. Encontré un loft industrial que llevaba meses en venta, un lugar con doble altura, ventanales inmensos y concreto visto. Era el tipo de espacio que Isabela habría odiado, llamándolo frío e inacabado. Para mí, era un lienzo en blanco. Pasé los fines de semana y las noches que antes dedicaba a cenas sociales forzadas trabajando en mi nuevo hogar. Diseñé estanterías de acero que iban del suelo al techo para mis libros de arquitectura, una cocina abierta donde pudiera cocinar escuchando música y una gran mesa de madera maciza que serviría como mi estudio en casa.
Cada tornillo apretado, cada pared pintada, era un acto de recuperación. No solo estaba construyendo un lugar para vivir, me estaba reconstruyendo a mí mismo, pieza por pieza. Esa energía renovada se desbordó a mi vida profesional. Desenterré un proyecto personal que había abandonado años atrás, un diseño para un pequeño centro cultural comunitario, algo que quería hacer pro bono. En su momento, Isabela se había burlado de la idea. ¿Trabajar gratis? No tienes tiempo para eso, Mateo. Concéntrate en los condominios de lujo, eso es lo que paga las cuentas. Ahora, libre de esa mentalidad, me sumergí en el proyecto con una pasión que no sentía desde hacía mucho tiempo. La energía que antes desperdiciaba tratando de descifrar el humor de Isabela o anticipar sus necesidades, ahora estaba enfocada en crear algo significativo, algo que, a diferencia de mi matrimonio, estuviera construido para durar y servir a un propósito. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba, exactamente como lo planeé, a través de los abogados. Isabela, como era de esperar, intentó convertirlo todo en un circo. Mi abogado me informaba de sus tácticas, alegaba abandono de hogar, crueldad mental, intentaba congelar mis bienes. Intentó pintar un cuadro de sí misma como la esposa devota y abandonada por un marido cruel e infiel. Pero los hechos eran testarudos. Mis registros financieros mostraban claramente quién sostenía a quién. La humillación pública que me impuso en la cena sirvió como un testigo silencioso en su contra en la mente de nuestros antiguos amigos. Su lucha era ruidosa, llena de drama y acusaciones. Mi respuesta era el silencio y la documentación. Estaba luchando contra un hombre que ya no estaba allí. Ante cada nueva exigencia absurda, simplemente instruía a mi abogado, sé justo, pero firme. No cedas al drama. En medio de esta demolición legal y reconstrucción personal, la figura de Clara se solidificó. Nuestro primer encuentro después de aquella noche fatídica fue cauteloso. Nos vimos en un café discreto, lejos de nuestros barrios habituales. Estaba visiblemente afectada, no solo por la pérdida de su mejor amiga, sino por la culpa y la confusión. Nunca quise que las cosas sucedieran así, Mateo, dijo, en voz baja. Me sentía tan sola, viendo cómo te trataba, y tú también parecías tan solo. Lo estábamos, respondí, y en esa simple frase, había un mundo de comprensión. No necesitábamos disculpas ni justificaciones. Éramos dos personas que encontraron un refugio la una en la otra durante una larga tormenta. Decidimos tomarnos las cosas con calma, construir algo desde cero. Nuestros encuentros no eran cenas extravagantes, sino paseos por el bosque de Chapultepec, visitas a museos que Isabela consideraba aburridos, o simplemente cocinar juntos en mi loft inacabado. Con Clara, no necesitaba actuar. Se interesaba por mis planos, pedía mi opinión y, lo más importante, me escuchaba. No era una decoradora tratando de cambiar la estructura, era una ingeniera dispuesta a entender los cimientos y a construir juntos. Era lo opuesto a Isabela en todos los aspectos que importaban, era amable, era real, era leal. La lucha de Isabela por atarme al pasado solo hacía mi futuro con Clara más claro y deseable. Un año después de finalizarse el divorcio, la vida se había asentado en un ritmo tranquilo y sólido, como concreto curado. La firma final en los papeles de la separación no fue un momento de celebración, sino de un profundo y silencioso alivio. Fue el último acto de la demolición. A partir de ese día, el terreno estaba oficialmente limpio. El acuerdo fue exactamente como instruía mi abogado, justo, siguiendo la ley, pero inmune a cualquier drama o chantaje emocional. El apartamento de la colonia Roma fue vendido y las ganancias divididas. Para mí, no fue la pérdida de un inmueble, sino el descarte de un escenario. Para Isabela, como llegaría a saber, fue la pérdida de su reino. Mi loft en Polanco, antes un lienzo en blanco, era ahora un hogar. Las estanterías estaban llenas no solo con mis libros de arquitectura, sino con las novelas de Clara. Nuestras rutinas se habían entrelazado de una forma orgánica y natural. Las mañanas estaban llenas del olor a café y conversaciones sobre los días que teníamos por delante, los desafíos de su galería de arte, los detalles de una nueva estructura que estaba diseñando.
No había actuación, no había segundas intenciones. Nuestra relación se construyó sobre la base sólida de la admiración mutua y el compañerismo. Ella celebraba mis victorias como si fueran suyas, y yo encontraba refugio en su calma y en su apoyo inquebrantable. El centro comunitario que diseñé pro bono se convirtió en la personificación de mi nueva vida. El proyecto, que nació de las cenizas de mi frustración, floreció. Ganó un Premio Nacional de Arquitectura, no por ser grandioso, sino por su funcionalidad, su integración con la comunidad y su diseño humano. En la noche de la ceremonia, con Clara a mi lado, sosteniendo el trofeo, no pensé en Isabela o en su burla. Pensé en cómo, al dejar de intentar construir una vida para agradar a otra persona, finalmente logré construir algo de valor duradero para mí y para los demás. Ese premio no era solo de metal y acrílico, era la prueba física de que mi reconstrucción había sido un éxito. Las noticias del antiguo mundo, el mundo de Isabela, llegaban esporádicamente, como ecos de una demolición lejana. No las buscaba, me encontraban. Cierta tarde, me encontré a Ricardo, uno de los amigos que estuvieron en la fatídica cena, en una librería. Parecía extremadamente incómodo al verme, pero después de unos minutos de charla trivial, la curiosidad o tal vez un sentido de culpa lo hizo hablar. Supe que ganaste el premio. Felicidades, Mateo. De verdad. Te lo mereces, dijo, con una sinceridad que me sorprendió. Gracias, Ricardo. Dudó, luego continuó en voz baja. Las cosas no han sido fáciles para Isa. Me contó que, tras la venta del apartamento, tuvo que mudarse a un lugar mucho más pequeño, en un barrio más alejado. Sin mi apoyo financiero, su estilo de vida se desmoronó. Las amigas, que gravitaban en torno a su estatus y a su generosidad financiada por mí, desaparecieron una a una. Intentó trabajar en relaciones públicas, pero su amargura y su sentimiento de merecimiento alejaban a los clientes. Culpa a todos, dijo Ricardo, negando con la cabeza. Te culpa a ti, culpa a Clara, culpa a los amigos que la abandonaron. No puede ver que fue ella quien lo implosionó todo. Esa noche, todos vimos lo que te hizo. Nadie tuvo el valor de decir nada, pero todos lo vimos. Mientras escuchaba, no sentí una punzada de placer o venganza. Lo que sentí fue una especie de tristeza distante, la misma que se siente al leer sobre un desastre natural en un país lejano. La historia de Isabela ya no era parte de la mía. Era la historia de una mujer que estaba atrapada en los escombros de un edificio que ella misma derribó, negándose a aceptar que fue su propia mano la que encendió la mecha. La noticia de su declive no me trajo alegría, sino una profunda sensación de validación. Confirmó que mi decisión de salir de aquel edificio en ruinas no fue un acto de crueldad, sino de autopreservación. Mi paz no dependía de su sufrimiento, dependía de mi distancia de él. Al volver a casa esa noche, a mi loft lleno de luz, a la mujer que me ayudó a dibujar un nuevo plano para la felicidad, sentí una inmensa gratitud. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Pasaron 2 años. El tiempo, el mayor de todos los constructores, había transformado los cimientos de mi nueva vida en roca sólida. El éxito del centro comunitario me trajo nuevos proyectos, más interesantes y desafiantes, permitiéndome abrir mi propio estudio de arquitectura. El loft en Polanco, que había sido mi refugio, se convirtió en nuestro hogar. Mío y de Clara. Estábamos una tarde de sábado, sentados en la gran mesa de madera, no con planos de clientes, sino con los primeros bocetos de nuestra casa. Una casa que diseñaríamos y construiríamos juntos, en las afueras de la Ciudad de México. Cada línea que yo dibujaba, ella la complementaba con una idea, cada cálculo mío era recibido con una visión sobre cómo se viviría el espacio. Estábamos construyendo nuestro futuro, literal y figurativamente. La paz ya no era una novedad, era el aire que respirábamos. El encuentro final, cuando ocurrió, fue tan casual como inevitable en una ciudad que, a pesar de su tamaño, tiene círculos sociales que se superponen. Fue en la inauguración de una exposición en una galería en la Condesa, el tipo de evento que Isabela y yo frecuentábamos por obligación social, pero que Clara y yo ahora disfrutábamos genuinamente. Estábamos de pie,
cerca de una gran escultura, discutiendo la iluminación, cuando sentí una mirada sobre mí. Me giré y allí estaba ella. Isabela. El tiempo no había sido amable, pero no de una forma obvia. Todavía estaba bien vestida, maquillada, pero había un esfuerzo visible en su apariencia, una rigidez en su sonrisa que no estaba allí antes. Su antigua confianza sin esfuerzo había sido reemplazada por una altivez frágil. Estaba sola, sosteniendo una copa de vino blanco como si fuera un escudo. Nuestros ojos se encontraron y, por un momento, vi un destello de su antiguo yo, la sorpresa, la evaluación rápida y, finalmente, la máscara de fría cortesía que se puso para acercarse. Mateo. ¡Qué sorpresa!, dijo, su voz un poco más aguda de lo que recordaba. Sus ojos pasaron por encima de Clara, que estaba a mi lado, con un análisis que duró un segundo más de lo socialmente aceptable. ¿Y Clara? Hacen una pareja. Isabela, respondí, mi tono era neutro, el mismo que usaría para saludar a una antigua compañera de la universidad. No había animosidad, ni rencor. Sinceramente, no había casi nada. Era solo un fantasma de una vida pasada. Clara simplemente asintió con la cabeza, un gesto de reconocimiento silencioso y digno. He oído que te va muy bien, continuó Isabela, un tono agrio mal disimulado en sus palabras. Premios, un estudio nuevo. Parece que conseguiste todo lo que querías. Era un cebo. Un intento de arrastrarme de vuelta a la vieja dinámica, de convertir mi paz en un arma contra ella, de hacerme parecer el ganador cruel en un juego que solo ella seguía jugando. El antiguo Mateo se habría sentido culpable, o tal vez orgulloso. El nuevo Mateo solo sintió el peso de esa frase y lo equivocada que estaba. Sonreí, una sonrisa genuina y sin malicia. Yo no conseguí nada, Isabela. Simplemente dejé de perder. La simplicidad de mi respuesta la desarmó por completo. Esperaba una pelea, una justificación, cualquier cosa que pudiera alimentar su resentimiento. Pero no le di nada. Mi paz era impenetrable. Se quedó sin palabras por un instante, la sonrisa forzada vacilando. Luego, simplemente murmuró un con permiso y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Mientras Clara y yo salíamos de la galería a la noche fresca, su mano encontró la mía. No hablamos del encuentro. No era necesario. Era un capítulo tan cerrado que ni siquiera merecía ser releído. Caminando en silencio, reflexioné sobre el viaje. El dolor de la traición, la frialdad de la ejecución, la dedicación de la reconstrucción. Solía pensar que Isabela me había quitado algo, que me habían robado. Pero, esa noche, me di cuenta de la verdad final. No me quitó nada. Solo reveló lo que ya faltaba. Mi matrimonio era una fachada deslumbrante que ocultaba una estructura vacía. La humillación que sentí no fue el principio del fin, sino el doloroso regalo que me forzó a inspeccionar los cimientos. Perdí a una esposa que proclamaba no ser solo mía, una mujer que veía la lealtad como una limitación. Y, en el proceso, me gané a mí mismo. Gané la claridad para reconocer a una compañera de verdad, alguien que entendía que la pertenencia no es posesión, sino una elección diaria, mutua y exclusiva. No vencí a Isabela. Vencí a la versión de mí mismo que creía que la necesitaba para estar completo. Y esa, descubrí, es la única victoria que realmente importa.